¿Cómo están? Nos estamos conectando. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Estoy abriendo mi segunda pantalla para controlar un poco, para organizar lo que vamos diciendo. Y quiero ver cómo fue la encuesta, si votaron, si conocían, no conocían, o si conocen el nombre, pero no saben qué pasa o qué es el tecnofeudalismo. Así que estoy también interesada en ver eso. Por eso estoy moviendo la mano y el mouse por otro lado. Vamos a ver cómo vamos y cómo nos vamos conectando. Bien. A ver, ya entré a la comunidad. ¿Dónde ya votaron? A ver. Contenido. Vamos a ver qué está pasando en este momento. Y se nos está cayendo. Hablando de las problemáticas de las tecnologías, bueno, acá hay una, ¿no? Saber acomodar la cámara. Problemática que ven que la tengo apenas en proceso de resolución. Bien. ¿Qué cuentan? A ver, ¿saludan? ¿No saludan? ¿Quiénes están acá? En directo. Ahí me estoy conectando. Hola Rodrigo, hola Nahuel. Chicas, ¿dónde están? ¿Están ahí? Voy a sacar. Estoy modificando la info. Caro, muy bien. Estamos empezando. Gracias por los corazones. Ya somos 7. Ya vamos llegando. Bien. Erika. Hola. Hola. Bien. María, buenas tardes. Acá estamos entonces. Ya empezamos a estar. Hola María Sol, Anabela. Bueno, es nuestro destino, Cintia, buenas. Es nuestro destino vernos en el instituto, en el patio o en los recreos o en los pasillos y encontrarnos en nuestras clases virtuales. Pero igual creo que nos vamos comunicando y eso es bueno. Acá abro la compu para ver más grande las letras. Bien, tenemos un par de cuestiones que queríamos, tenemos un par de cuestiones pendientes que vamos a hacer una especie de paréntesis con lo que veníamos trabajando, que era muy interesante y que yo les puse algunas observaciones a través de nuestra mensajería en el Classroom, ¿sí? Anoten, Classroom, que lo sacamos de la cuenta del ABC, que ustedes me pidieron usar el Classroom porque les parecía que era más dinámico que el campus, ¿sí? El campus corresponde a educativa, un tipo de plataforma. Todas plataformas, o también podríamos hablar de apps, que estuvimos analizando en lo que va del año. Bien, o sea, un mundo digital. Que cuando esta materia empezó a existir, se veía como la punta del iceberg, ¿sí? Porque esto lo pensaron lo terminaron de escribir esta materia, los contenidos los terminaron de escribir en 2007, ¿sí? Casi 20 años, y tuvieron en cuenta la importancia de las tecnologías en la educación. Seguramente si esta materia la hubiesen agregado en un diseño curricular más actual, le hubiesen dado más carga horaria.
pero imposible es que ustedes se formen como docentes sin actualizarse en los medios audiovisuales, las TICs y la educación. Y en función de los trabajos que ustedes fueron entregando bueno, ya hace 15 días, y quedaron algunos pendientes, pero que los fui leyendo, les hice la primera devolución, hay algo que queda claro, es que los trabajos de narrativas transmedia que analizaron, que habían empezado con la lectura de un cuento, habían continuado con la reescritura del cuento por parte de niños de las escuelas primarias, había seguido por volcar esos cuentos en un archivo digital, en un drive del CIE, que recopiló toda la información y lo ordenó. Esa información fue a un instituto formador. Fíjense cómo vamos, ¿no? Del cuento, la escritura personal de los estudiantes, de los niños, el archivo digital. El archivo digital accede el profesorado toma ese material, lee los cuentos, los ilustra y los vuelve a leer en público, ¿no? Digamos, los vuelve a publicar con una voz de un adulto, de un estudiante del profesorado, practicando para leer cuentos de una manera expresiva. Fíjense, todo ese proceso requirió diferentes plataformas, diferentes recursos digitales, incluso diferentes empresas. Perdón, me dirán ustedes, si está hablando, ¿no?, de un proyecto educativo. Hola, Pris. Si está, qué bueno que te conectaste. Si está, ¿no les parece raro que si estoy hablando de un proyecto educativo que se dio en nuestra región educativa, entre escuelas primarias, secundarias y un instituto formador, ¿por qué estoy hablando de empresas? A ver, ¿quién se anima a decirme? Y voy a abrir otra pestaña para ver qué votaron en la comunidad. Buenas tardes, Florencia. Sí, Florencia, bien. A ver, contenido. Estoy yendo a ver qué votaron. A ver, ¿quién se anima a decirme por qué, si yo tengo que hablar de educación, estoy hablando de empresas? No. Una empresa es la del Classroom y el Drive, vienen en un mismo paquete. Otra empresa es la de educativa, donde tenemos el campus y ya tenemos una preferencia. A ustedes les resulta más cómodo Classroom que educativa, por ejemplo. Y también tenemos una plataforma donde vimos los videos de los cuentos que escribieron los chicos, que es YouTube, ¿no? Entonces tenemos los Drive. Acá me dice Nahuel, porque son muy pocas las empresas que manejan estas aplicaciones. Se concentran en muy pocas. ¿En muy pocas qué? ¿En muy pocas empresas? ¿Están de acuerdo? A ver. ¿Están de acuerdo con lo que dice Nahuel? Acá estoy viendo. Quiero ver cuántos votaron. Bueno, tenemos. Digo para los que... Natalia, Google sería una empresa. Bien. Google, ¿qué tiene que ver Google? A ver, puede ser, dice María Sol, puede ser porque algunas se crearon para utilizarlas en educación también. Sí, muchas. Apple o Microsoft, dice Natalia. Bien. Acá dice, son empresas grandes. Sí. ¿Tienen alguna característica que... Verónica, ¿son empresas porque tienen un movimiento económico? Sí, pero ¿qué tipo de empresas son?
locales, multinacionales. ¿Estamos hablando de medios audiovisuales, TICs y educación o estamos hablando de economía? Tecnologías, multinacionales, tech, sí. ¿Y por qué necesitamos entender cuestiones de la economía para hablar de medios audiovisuales, TICs y educación? Acá nos dice Cintia, multinacionales. Bien. Y acá veo la encuesta que ustedes fueron respondiendo, que la mayoría no sabía de qué se trata el feudo. A ver, el feudo. No, el tecnofeudalismo. Me estaba confundiendo. Bien, porque dice, porque en base a la economía se pueden desarrollar estas empresas. Son empresas multinacionales, o sea, su accionar, su desarrollo, se da en múltiples naciones. Depende también de los estados que autoricen o no al funcionamiento de esas empresas. Nosotros conocemos a un grupo. Dice, porque ponen las herramientas tecnológicas concentrando el poder de esa manera en unas pocas manos. Y dice Verónica, mientras más capital, supongo yo, desde mi ignorancia, más poder de alcance. Puede ser o no. Es interesante, Verónica, lo que planteas, porque justamente lo que dicen los teóricos del tema es que es una forma postcapitalista. Ya no es tanto el capital, sino, y acá a ver qué dice Nahuel, dice, el tecnofeudalismo es una idea que dice que hoy en día algunas grandes plataformas tecnológicas actúan un poco como los señores feudales de la Edad Media. Muy bien, por eso el nombre, tecnofeudalismo. Y una de las ideas que tenía para esta clase era alterar, ¿no?, la forma de presentarlo. Porque para los estudiantes de la primaria, capaz que el feudalismo es un concepto raro, antiguo, como lento, ¿no? Y acá da un nombre, Cinja, Elon Musk, es uno de los grandes magnates del tecnofeudalismo. A ver si se animan a decir, hay un par más que son muy conocidos y que esa es otra de las características. Son personas que se muestran, ¿no? Los dueños de estas empresas son personas que se muestran abiertamente y son sumamente admirados, e incluso algunos se jactan de decir que no hace falta ir a la universidad. El creador de Facebook, exactamente, se jacta de decir que no terminó la universidad. Bueno, acá me dicen otros nombres que no sé exactamente su... no era de los tres más grandes el que dice Cinja, que es Galperín. Pero voy a volver al creador de Facebook porque me resulta Mark Zuckerberg muy interesante su planteo. No hace falta ir a la universidad pero su red, la red por la cual él se hace, arma toda su empresa, se basa en la comunicación universitaria, ¿no? De un grupo de universitarios y se fue extendiendo. Acá me nombran a Bill Gates con Microsoft también, acertadamente. Bien, pero Tim Cook, Apple, bien. Muy bien, Natalia. Acá me das todas las aclaraciones, no tenía esos datos tan precisos, pero fíjense qué interesante, y acá se empieza a entramar esta cuestión que habíamos hablado, que nos preocupaba o nos resultaba interesante, de la difusión en algunas redes de personas que manifiestan abiertamente que estudiar no vale la pena, que los estudios de nivel superior no son necesarios, que tal vez la empresa vos podés formarte en tu propio trabajo, y que es una picardía estudiar para docentes, lo peor de lo peor, ¿no? Lo estuvimos charlando en
en los pasillos del instituto y realmente decíamos, ¿cómo proliferan estas ideas? Y ustedes hicieron un video diciendo, valorizando para el Día del Maestro, para el Día del Profesor, el rol docente y el sentido de la educación, ¿no? Y qué loco, ¿no? Que alguien que armó su negocio en una universidad, más allá de que no haya terminado la carrera que estaba estudiando, desprecie los estudios de nivel superior. Y qué interesante que cuando se plantea un debate en la sociedad tan importante, ¿no? Como el planteo del tecnofeudalismo, desde las propias tecnologías se invite a no estudiar o se menosprecie a las personas que no han podido terminar su carrera. Qué interesante, ¿no? Porque de las plataformas de millonarios que no han terminado una carrera, se menosprecia a los que no terminan a aquellas personas o aquellas universidades donde las personas no terminan su carrera. Quiere decir que obviamente todos estudiamos con la intención de terminar una carrera, pero ¿y si no pudiéramos terminarla? ¿Invalida todo lo que se estudió? ¿Somos los mismos al día de hoy, ustedes que aún no han terminado la carrera? ¿Sí? Estudiantes de tercer año de un profesorado, ¿son los mismos intelectualmente que hace 3 o 4 años? Pregunto, ¿son los mismos? Julieta dice que no son los mismos. No, claramente no. ¿Por qué? Porque tenemos alguna cana más, porque hicimos amigos. Verónica dice que no. Isabel dice que no. Natalia dice, claro, profe, pero con el tema de las IA ha cambiado. Sí, ha cambiado y vamos a hablar de eso. Nahuel dice, no, para nada. Nos queda para toda la vida. Mariana dice no, Erika dice no, Natalia dice inteligencia artificial. ¿Sería sano que nos reemplace como personas la inteligencia artificial? María Sol dice porque adquirimos nuevos conocimientos. Sí, nuevos conocimientos o fueron desarrollando nuevas formas de resolver un problema. Caro Borges dice, ni en Pepe, no soy la misma. Julieta dice, en lo académico avanzamos muchísimo. Hablo en general, porque lo veo en mis compañeras y compañeros. Totalmente, los profesores también lo vemos. Y en lo personal, en la capacidad de análisis, en la forma de ver la vida, en las expectativas que tienen, ¿son los mismos? Y acá entra un mensaje de Natalia que dice, pasa que la IA te resuelve en tiempo. Sí, pero también te puede hacer cometer errores. Si vos no sabés más que la IA o si no la usás de una manera adecuada. Caro dice, los valores no cambian, pero la perspectiva de análisis... Y acá me dicen, necesito leer los textos para entender. La IA no ayuda a veces a comprender. No, es que la IA no está para ayudarte a comprender. La IA está para hacer lo que se le pide. En función de lo que le pidamos, hace la IA. No siempre resuelve, dice Natalia Melián. No, claro, no es magia. La IA funciona en base a los datos que recolecta y recolecta datos casualmente de esas mismas plataformas a las que accede, ¿sí? Que forman parte de estas grandes empresas que se define el funcionamiento de estas grandes empresas como tecnofeudalismo. Quiere decir que cuando usamos la IA, estamos también dentro de un feudo, dentro de un sector que domina a alguien.
Entonces acá hacemos la analogía entre el tecnofeudalismo y el feudalismo. Dice, y vuelvo a leer algo que dice María Sol. No, porque al menos a mí me pasa que veo las cosas de otra manera. Los valores no cambian, ¿sí? Pero nosotros podemos comprender o analizar de otra manera. Bueno, eso es parte del impacto de la educación, ¿no? De las trayectorias educativas, porque la educación primaria es buena, la secundaria también, inicial también, y la educación superior también. Y por supuesto que la formación profesional, ¿sí? Lo que acá en Buenos Aires se llama CFP, Centros de Formación Profesional, que forman en diferentes oficios a las personas, bueno, son formaciones excelentes. Ahora, evidentemente, o sea, hay que valorar cada etapa formativa. Yo en lo personal lo valoro cada etapa formativa muy satisfactoriamente, pero seguir avanzando en el recorrido de la formación es bueno. Paradójicamente, personas que han recorrido todos estos niveles educativos, incluido el universitario, algunos han terminado sus carreras y otros no, circulan masivamente invitando a no estudiar, ¿sí? Y circulan y también invitando o diciendo no vale la pena ser docente. Ellos no son docentes, no saben lo que es ser docente, pero no vale la pena ser docente, ¿no? Para tener en cuenta quién dice cada cosa. En lo personal, yo sí creo que vale la pena ser docente. Sí veo un cambio maravilloso en ustedes del año pasado que los conocí en una asignatura y este año que los conozco en otra. Y me parece que ya al día de hoy uno que están en tercer año, que están en formación todavía, uno puede hablar de aspectos muy, pero muy favorables de la educación superior y del profesorado en la vida de cada uno de ustedes. Que no me voy a poner a detallar porque sería entrar en los vínculos personales, ¿no? Y en lo que observa un docente de sus estudiantes. Y seguramente ustedes también han observado cosas de mí. Pero no tengo duda de que muchas clases o muchos talleres, muchas jornadas que se hicieron en el instituto han impactado muy favorablemente en ustedes. Entonces, esto me parecía súper importante aclararlo, ¿no? Pero volvemos a la cuestión del tecnofeudalismo y los paralelismos. Resulta que en el feudalismo había un señor que era el que recibía la tierra de los vasallos a cambio de protección. Entonces, los vasallos, para vivir en esa tierra, tenían que, por eso se les decía siervos de la gleba, que significa siervos de la tierra, tenían que trabajar la tierra, darle tributo al señor feudal, que los protegía de las invasiones de los otros, ¿no? De los pueblos bárbaros, podía ser, o de otros señores feudales que quisieran atacar, o de lo que fuera. Y esas personas dejaban de ser las dueñas de su tierra, pasaban a ser siervos de esa tierra, siervos de ese señor feudal, a cambio de protección y viviendo en condiciones miserables. Y eso parecía bueno, ¿no? El poder lo tenía el señor feudal. La analogía con el tecnofeudalismo lo que muestra es que en la actualidad tenemos muy pocas empresas que dominan estas plataformas y que si bien no es una tierra ni es una necesidad material ni geográfica, sí es una necesidad que la mayoría de las personas tenemos. De hecho, estamos conectados seguramente no, necesariamente a través de diferentes plataformas. Y pagamos todos de diferentes maneras un servicio de internet.
Obviamente uno puede decir, bueno, en esta semana virtual que tenemos en el instituto, gastamos menos quedándonos en nuestras casas, porque tenemos menos tiempo de viaje y porque también el pasaje tiene un costo. Pero no es gratis nuestra conexión, no es gratis nuestra clase. Cuando vamos al instituto se paga un pasaje y se pierde un tiempo de viaje. O más que perder, se dedica un tiempo al viaje. Cuando nos conectamos en la semana virtual, no tenemos ese tiempo de viaje, pero sí tenemos ese tiempo de gasto de datos o usamos el wifi de nuestras casas y gastamos la tecnología y tenemos otro tipo de comunicación. Entonces es interesante también entender esto, porque uno dice, bueno, no pago pasaje, no gasto. Bueno, no, ya lo tengo cubierto porque ya lo compré. ¿Y qué pasa? Hoy están ustedes en un video en vivo hablando de tecnofeudalismo. Dice Nahuel, sí, pero ¿cuántas cosas perdemos en la virtualidad? Y tal vez mañana les empiece a aparecer publicidades de otros videos de tecnofeudalismo en YouTube. Y nosotros ahora estamos con YouTube. Pero tal vez en 2 horas les empiece a aparecer en otras redes sociales que ustedes tienen de nuevo páginas o posteos sobre el debate de los profesorados o la cuestión de la cantidad de tiempo en las pantallas. O sea, ¿por qué? Y de repente ustedes van a decir, si yo no estuve buscando estos temas, ¿de dónde sacaron? ¿Por qué me bombardean con esto? ¿Y por qué será? Estoy segura que les va a aparecer de acá a 24 horas posteos en Instagram, en Facebook, también en YouTube sobre estos temas. Todo está conectado con todo. Muy bien, Cintia. Exactamente. Y ya, según nuestros intereses. Sí, pero capaz que no era tu interés esto. Van apareciendo. Pero como ustedes, dice Rodrigo, es como que buscas algo y al ratito te salen cosas parecidas, como TikTok, etcétera, etcétera. El algoritmo y la huella digital. Exactamente. Esa es una de las características, ¿sí?, del tecnofeudalismo. No tenemos un señor feudal que todo lo sabe o que todo lo quiere saber, sino tenemos un algoritmo, un sistema tecnológico que rastrea todas, a través de palabras claves, todas nuestras inquietudes, sobre todo vinculadas con lo que nos puede vender. Y si no es vender, es con qué nos puede hacer pasar el tiempo. Y por eso hice esta relación, ¿no? De que nosotros sabemos que cuando tenemos que ir al instituto, gastamos plata en el viático, ya sea en colectivo, ya sea nafta, ya sea tren, ya sea la lancha. Gastamos plata y gastamos tiempo. Y uno dice, y bueno, vamos a tener la clase virtual, vamos a tener más tiempo para estudiar. Pero, y como estuve investigando para trabajar este tema, me empezaron a aparecer un montón de informaciones sobre el tema, algunas tal vez un poco exageradas, ¿no? Que dicen que la nueva esclavitud es el scroll, es la pantalla que nos saca del pensamiento, nos hace pasar horas, pasando videitos, pasando pavaditas de segundos. Para pensar, ¿no? ¿Qué hacemos con el tiempo? Con el tiempo que nos estamos ahorrando del viaje en el día de hoy. Lo usamos para compartir con la familia, lo usamos para estudiar, lo usamos para ir al médico o lo usamos para ver videos. Nos quedamos obnubilados viendo en ese
y lo dice Cintia, dice, y yo iba a decir en ese perpetuo o eterno círculo, ¿sí?, de diversión efímera que es ver reels o videos de TikTok. Para pensarlo. Y Sinjap dice, y nos escuchan. Por supuesto, también nos escuchan, a no ser que usemos la opción para que no nos escuchen. Que hay una opción en el celular que uno lo tiene que configurar. Volvemos al principio del año. Sí. No, los chicos no miran películas completas. Bueno, ¿y los adultos miramos películas completas? Todo reel. Las series... Y me hago cargo, uno mira y dice, ay, son capítulos cortos, qué bueno, son capítulos de menos de 30 minutos. Una película de 2 horas y media parece una eternidad. Digo, para pensar, es la tecnología, tiene aspectos buenísimos, hoy nos estamos conectando y estamos reflexionando sobre esto en una red. Anabela, estás diciendo para dormir. Y no sé si decís que los chicos usan reels para dormir. Y eso también es un arma de doble filo, porque la pantalla no te ayuda a dormir. Al contrario, te mantiene despierta o despierto. Digo, no quiero demonizar a las redes porque nos están permitiendo comunicarnos y criticar a las propias plataformas y a los propios servicios de internet. Pero para pensar qué lugar le damos nosotros. Porque ahora sí somos nosotros los que administramos ese lugar. A ver si creen que es posible y qué lugar nosotros como educadores, ¿no? ¿Qué lugar le damos a las tecnologías en la escuela? ¿No? Si las usamos para que el tiempo pase o las usamos para comunicarnos, para explicar con mejores ejemplos, con mejores imágenes, ¿no? Para trabajar la ciencia y la tecnología. ¿Para qué usamos la tecnología? A ver, justo entró, estábamos diciendo estos temas que uno se pone más reflexivo y entró un hater. Dice, no dije eso, profe, ¿qué quisiste decir? Anabela, que no entendí lo que quisiste decir. A ver, estoy esperando que aparezca la respuesta porque entendí mal lo que quiso decir y no quiero que haya una confusión. Las redes en exceso son perjudiciales, exactamente. Estamos totalmente de acuerdo. Sin exceso, obviamente, son una manera de comunicarnos. Bien. Me queda ver qué quiso decir Anabela. Nos queda ver qué quiso decir Anabela. Y un detalle más, ¿no? Verónica dice que usa el tiempo que nos queda. Que usa el tiempo del... Perfecto, bueno, es un buen uso, porque yo sé que estamos cansados y que está muy bien descansar. Creo que es eso. Buenísimo, es un buen uso. Me parecería excelente, ¿no? Que usen el tiempo para algo diferente que no sea hacer scroll. Gracias, Vero. Sí, Anabela ahí está diciendo. Bien, buenísimo. Mi intención no es no usar las tecnologías, al contrario, pero sí pensar cómo las usamos. Hay pilas de herramientas que son buenísimas, pero si fuera lo único que usamos, sería negativo su uso. Esto es lo que pasa con la tecnología y hay un aspecto también que, volviendo al inicio de nuestras clases,
quiero hacer esta reflexión. Nosotros, todas las tecnologías te piden que aceptes las bases y condiciones de uso, ¿sí? Cuando uno lee esas bases y condiciones de uso, sabe, ¿sí?, cuál es el juego. Entonces, es la inmediatez de querer usarlo la que nos hace caer en errores, ¿no? Y, por ejemplo, en entregar datos que no quisiéramos entregar. Verónica pregunta, ¿qué son las cookies? Porque yo siempre acepto, jaja, y no sé qué es. Bueno, un ejemplo buenísimo. Las cookies son complementos, ¿sí? Yo lo voy a explicar desde mis conocimientos de una manera un poco metafórica, pero básicamente es así. Las cookies son complementos que hacen que tengas una mejor experiencia de navegación. Básicamente que te baje mejor lo que tiene la página, ¿sí? Ahora, dentro de las cookies también pueden entrar otras cosas. Esas cookies te van quedando, ¿no? Acá dice Caro, galletitas. Y tiene algo de parecido, ¿no? Las galletitas, vos decís, me como unas galletitas a la tarde, está todo bien. Pero si te comes 1 kilo de galletitas, te va a subir el colesterol, te va a subir el azúcar, puede ser que tengas sobrepeso, ¿no? Cosas que no están tan buenas. Bueno, por ejemplo, entonces, primero, muchas veces te da la opción de aceptar todas las cookies, no aceptar ninguna o aceptar solo algunas. Si vos no aceptás ninguna, igual navegás por la página, ¿sí? Las cookies son para navegar más rápido, nada más, ¿no? Para tener una mejor experiencia con esa página, con esa plataforma, con lo cual no estamos obligados a aceptar. Y uno a veces está tan acostumbrado a no querer leer que acepta. No aceptás y tardás tal vez 1 segundo más. Y no pasa nada, ¿sí? Obviamente, si aceptamos todas las cookies, en esas cookies se puede filtrar algo que tal vez no sea beneficioso para nuestra computadora, para nuestro teléfono. Entonces tenemos que ser prudentes y pasarle antivirus. A ver, dice alguien, son archivos que se guardan por si en algún futuro las vuelves a utilizar. El problema empieza que se acumulan y no las borras. Tal vez algunas páginas que jamás volverás a visitar se quedará guardado. ¿Y para qué es eso? Para tener una mejor experiencia de navegación más rápida. Con lo cual uno puede rechazar las cookies tranquilamente y tu teléfono o tu computadora te va a andar mejor. Muchísimas gracias, Luis García. Estoy feliz porque fíjense, clase abierta, una persona que entró a nuestra clase y nos está explicando súper bien un concepto que era una duda y que son esas dudas con las que convivimos y que por años apretamos sí, aceptar, porque creemos que si no aceptamos no vamos a poder usar ese programa. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Bien, ¿qué otras dudas o cuestiones que seguramente no las sé todas, las puedo googlear a ver qué me dice la red? Y bueno, y nosotros que estamos, ¿no?, en un instituto que tiene una base científica muy fuerte, ¿no? Por las carreras que se dictan, tenemos que entender la diferencia entre, tenemos que valorar, ¿no?, el saber científico, en el sentido de la información que usamos tiene que estar bien chequeada, las redes que usamos tienen que estar bien chequeadas, tenemos que hacernos el hábito de leer estas bases y condiciones de las redes y plataformas que usamos. Tenemos que hacernos ese hábito, porque nos cambia la mirada sobre cómo usamos el material.
Dice, bueno, gracias. Luis dice, de nada, me quedo en la clase. Bueno, Luis, muchas gracias por tu aporte. Contanos para saber cómo sabes de tecnologías y cómo entraste a esta clase. Si tenés ganas, obviamente. Mientras nos cuenta Luis, nosotros seguimos, bueno, más o menos estos eran los conceptos que yo quería trabajar con ustedes. Tengo una colección, ajá, lo llevamos al CUT, que es nuestra sede, y que nos explique. Bien, y ya está de invitado en nuestra clase virtual. Y estas son las cosas buenas que da la tecnología, ¿no? Y que da poder hacer una clase abierta, poder encontrar a alguien que participa y que nos aclara una duda, ¿no? Nos va aclarando detalles con mejores palabras que el profesor. Y acá dice Anabela, ¿de dónde sos, Luis? Y de esta cuestión también como docentes tenemos que estar muy, pero muy atentos y muy alertas y muy despiertos en el sentido de que nuestros estudiantes nos van a ayudar muchas veces. Y ustedes dirán, ¿chicos de primaria? Por supuesto, porque aprenden de los hermanos, porque les gusta tal o cual tema. Entonces ya, esta es la otra cuestión, estas nuevas formas de circulación del conocimiento claramente cambió, claramente cambió la forma del saber y tiene que cambiar la forma de enseñar y aprender, de construir el conocimiento. Porque otra de las características que tiene nuestro mundo actual es la velocidad fascinante, ¿no?, de actualizaciones que tenemos. Y acá dice, la tiene clara por la Play, el tema de las cookies. Sí, la velocidad y los chicos. La velocidad increíble, ¿no?, de actualización que hay. Entonces no podemos creer nunca que tenemos un saber sólido en estos temas, porque el saber es efímero, porque los propios desarrolladores de estas tecnologías están en continuo movimiento. Entonces tenemos que tener la flexibilidad de ir adaptándonos a los nuevos saberes, las nuevas plataformas, las nuevas realidades continuamente y siempre buscando esa medida que es lo que va a convertir a todas estas herramientas en herramientas a favor de nosotros, ¿no?, y a favor de la educación y no en contra. Eso es también un concepto importante que me parecía marcar, ¿no?, como educadores. No es que, cursamos medios audiovisuales, TICs y educación, no. Esta materia les sirve para saber que tienen que leer continuamente, que hacer cursos continuamente. La provincia de Buenos Aires nos ofrece a través del CIE cursos, por ejemplo. Bueno, hay que tomarlos. Dice, Luis nos cuenta, aprendí desde pequeño, descompuse las compus de mi papá y con el tiempo fui entendiendo para qué sirven algunos archivos que son indispensables para el funcionamiento de nuestros aparatos electrónicos. O sea, aprendí, y también aprendí mirando videos tutoriales, también. Sí, totalmente. Pero desde el hacer, otra forma de aprender. Y tenemos que incorporar en la escuela esta cuestión del hacer, de investigar, de leer y de ver tutoriales. Totalmente de acuerdo. Profe, con las compañeras comenzamos cultura digital en el CIE. Genial, genial, genial. Sí. Y esto es algo que todos tenemos que hacer. Son 3 seminarios. Bueno, yo me anoté en un curso también de provincia de contraseñas seguras, porque me pareció que es importante. Veremos cómo seguimos, pero básicamente Luis, soy de México y después me interesa estudiar formalmente. Ay, mira, qué bueno, Luis. Nosotros estamos acá en Buenos Aires, Argentina, y un instituto que tiene educación, estamos trabajando educación en contextos de isla. Los chicos viajan, hay veces, bueno, para hacer las prácticas viajan en lancha. Así que bueno, qué bueno. Bienvenido a nuestra clase. Un gusto contar con tu presencia.
Bueno, ¿quedó algo pendiente? ¿Dudas? Digo, yo les pregunto a ustedes, pero sigo. Tengo unos libros muy, pero muy interesantes en PDF, que no son para que los lean enteros, son para que los hojeen y elijan uno para leer en las vacaciones. Están por fuera de la cursada, pero son referidos a este tema y me los prestaron de un taller, de una postitulación, ¿no? O sea que es un material académicamente difícil, pero ustedes lo pueden leer perfectamente, pero sumamente interesante como lectura de vacaciones para seguir pensando qué es y cómo nos impacta en la escuela esta nueva era en la que estamos, que es el tecnofeudalismo. Me olvidé de decir, me parece interesante decirlo, que uno de los desarrolladores de esta idea, y voy a leer el libro, los autores que desarrollaron este concepto se llaman Cedric Durán y Yanis Varoufakis, griego. No lo puedo decir sin leerlo porque no me sale, les pido disculpas, pero bueno, sépanlo por si quieren buscar más información. Y ahora les subo al Classroom los libros, pero insisto, son libros para leer si quieren y en vacaciones, pero son libros en PDF que me parecían muy buenos y se los quería compartir porque sé que son gente muy capaz. Bueno, agradecidísima, Luisa, que te conectes desde México. Ojalá puedas concretar tu educación formal. Chicos, ¿tienen dudas, preguntas? O ya nos empezamos a despedir para vernos en la próxima. Lo que quería decir medianamente lo fui diciendo. ¿Se entendió la idea? Es mi duda. ¿Están ahí? Sí, profe, sí. Verónica, pásenme el enlace porque yo les puse... Ustedes querían hacer viral... Nahuel está celoso de Luis. No, por favor. Al contrario. Tienen que... No, decir que no puede estudiar virtual en el instituto, que somos presencial, ¿sí, no? Dice Danielito, dice, ¿cómo está? Yo los veo muy bien. Bueno, gracias. Bueno, ahora les envío los libros para seguir leyendo. Y nos vemos en la próxima. En la próxima, sí. Bueno, ¿se entendió? Los saludo. Para todos los que entraron a esta clase en vivo, pueden seguir el canal, pongan me gusta, que ayuda un montón a difundir estas ideas y a decir y que es bueno estudiar, que es bueno ser docentes, que es bueno tener docentes comprometidos. Y me encantaría que que todos siguieran esa idea, como hicieron ustedes, de decir qué es ser docente, para qué quieren ser docente. Y que hablemos los docentes de cómo es la docencia, de cómo mejorarla, y que bueno, que sea también una tendencia esto de que ser docente también te llena, es mucho trabajo, por supuesto que sí, pero es una tarea que te llena de alegría. Y es una tarea apasionante, interesante, donde uno siempre está aprendiendo y enseñando y construyendo conocimientos juntos, y eso es maravilloso. Nos vemos la próxima y espero que sigan muy bien en la clase que les sigue. Bueno, acá están invitadas, las chicas invitan a Luis a que venga a la Argentina. Bueno, acá en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, por ahora tenemos mucha educación para todos y todas. Y esperemos que la sigamos teniendo en todo el país. Beso grande, nos vemos.